Bien, chicos, el tema a tratar el día de hoy son los números complejos. Empecemos, muchachos. Vamos a dar un concepto previo antes de eso, de empezar a las propiedades y las formas de cómo tenemos que resolver. A ver, definición. Todo número complejo z se define como el par ordenado a, b de componentes reales. Quiere decir que el a y el b tienen que ser números reales. Ahora, un z, por ejemplo, se denota como a, b, por ejemplo, o a más b. Ese a, b es también como a más b, ¿correcto? Siendo donde, bueno, acá dice a, parte real de z, se denota real de z igual a, el a, y el b, parte imaginaria de z, o se denota imaginario y z igual a b, ¿correcto? La forma abreviada, real de z es re de z, imaginario de z es in z. Ejemplito, por ejemplo, tenemos lo de acá. Z es 3, menos 4. En esta ecuación podemos decir que real en z vale 3 y el imaginario en z sería menos 4. Pero si tenemos, por ejemplo, este w, decimos que es un imaginario, por ejemplo. Puede ser una letra aleatoria, puede ser, en este caso normalmente se denota por z, pero acá le vamos a anotar por un w, por ejemplo. Ese w es 1 menos w. ¿La parte real cuánto es? Tú dirás, profesor, es 1 y la parte imaginaria es raíz de menos 2, ¿correcto? Pero tenemos que tener en cuenta este detalle, que las componentes son números reales, observen, son números reales. Entonces, si tú te das cuenta, el raíz de menos 2 no pertenece a los reales. Por lo tanto, el w no pertenece al número de los complejos, ¿correcto? Bien. A ver, ejemplito, mira otro más. Calcular real en z más real imaginario sabiendo que el z es toda esta expresión, ¿correcto? Entonces acá tenemos que recordar ciertas propiedades de los números imaginarios que ya se trabajó anteriormente. Por ejemplo, decimos 1 más i al cuadrado, esto es una propiedad. 1 más i al cuadrado vale 2i, ¿correcto? Bien, luego el i a la sexta, y el i a la 32 tenemos que dar en función a múltiplos de 4. Entonces diré i a la 6 es i a la 4 más, múltiplo de 4 más 2. Menos i a la 32 es i elevado a la múltiplo de 4. Seguimos resolviendo, mira, 2i más el i elevado a la múltiplo de 4 más 2, ¿eso es equivalente a cuánto? A ver, muchachos, eso es equivalente a menos 1. Menos, y el i elevado a la múltiplo de 4, eso es equivalente a 1. ¿Qué más? Continuamos, 2i más por menos 1, menos 1. Finalmente quedaría 2i menos 2, ¿correcto? Entonces, pero acá me están pidiendo calcular reales en z. Los reales en z, tú dirás, profesor, es 2. No, tener cuidado. Real en z, en este caso, sería el menos 2. ¿Está bien? Sería el menos 2. Y el real imaginario sería menos 2 porque está acompañado por la letra i. Sabemos que esa es la parte imaginaria. Pero finalmente nos están pidiendo la suma de esos dos. La suma de esos dos, 2 menos 2 o menos 2 más 2, simplemente 0. Así de sencillo nomás, chicos. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, igualdad de números complejos. Por ejemplo, acá tenemos un z, a, b y w, c, d. ¿Qué podemos decir? Z es igual a w, si solo si el a es igual a c, o sea, hablamos de las primeras componentes, y el b es igual a d. ¿Correcto? B es igual a d, hablamos de las segundas componentes. A ver, te dice z igual a w, sabiendo que z es igual a 6x menos y, un cuarto, y el w es 7, x elevado a la menos x. Calcular x más y. Entonces, si z y w son iguales, entonces yo tengo que igualar las primeras componentes. Diré 6x menos y igual a 7. Y por otra parte, x a la menos x vale un cuarto. Entonces, profe, yo no puedo empezar por el 6x menos y igual a 7 porque hay dos variables. Lo recomendado sería por trabajar el x a la menos x igual a un cuarto. Entonces dirás, profe, ¿cómo voy a trabajar eso de ahí? ¿Qué te parece si ese 1/2 lo transformo como un cuarto al cuadrado? ¿Es equivalente o no? ¿Cierto? ¿Sí? Ese 1/2 es equivalente disculpe, ese 1/4 es equivalente a 1/2 elevado al cuadrado. ¿Qué más poder hacer en este caso, profesor? A ver, el objetivo es que se parezca a x elevado a la menos x. Entonces diré, profesor, el 1/2, como es fracción, yo lo puedo representar como 2 a la menos 1. ¿Correcto? 2 a la menos 1. Y ese 2 a la menos 1 multiplica con el 2, quedando finalmente 2 a la menos 2. ¿Cierto? Entonces, dime, ¿tienen la misma forma o no? ¿Qué puedo afirmar en este caso? Que el x me vale 2. Entonces, teniendo el valor de x que vale 2, diré, ya, me voy a este lugar. 6 por 2 menos y es igual a 7. 6 por 2 es 12, menos y igual a 7. Por lo tanto, yo puedo afirmar en este caso que el y me vale 5. Entonces, ya al tener el valor de x y y, ¿qué me piden calcular? La suma, x más y. X más y finalmente es 7.
Continuamos. A ver, clase de números complejos. Por ejemplo, sea un número complejo cualquiera, z en este caso a, b. Tener en cuenta z es igual a b. Tenemos el complejo real. ¿Qué cosa es un complejo real? Te dice, es aquel complejo que carece de parte imaginaria. Te están diciendo, el complejo real carece de la parte imaginaria. O sea, cuando b igual a 0, la parte de b es 0. Es decir, z es a, 0. O sea, la segunda componente es 0. A pertenece a los reales. Ejemplo, te dicen lo siguiente. Si z es un número, es un complejo real, si z es un complejo real, calcular x. A ver, si me están diciendo que este es un complejo real, ¿qué puedo afirmar en este caso? Que la segunda componente, ¿cuánto debe valer? Debe ser 0. Entonces diré 3x menos 18 igual a 0. Finalmente 3x igual a 18, x me vale 6, ¿cierto? Y si tú reemplazas justamente acá, 6 menos 2 es 4, sería 4,0. Y ese sería un complejo real, ¿correcto? La parte carece de parte imaginaria. Bien, siguiente, a ver, ya tenemos el complejo real, vamos al complejo imaginario puro. Cuando hablamos de complejo imaginario puro, se refiere, es aquel complejo que carece de parte real, o sea, al revés nomás, chicos. Cuando a vale 0 y b diferente de 0, es decir, 0, b. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, y el b pertenece a los reales. Por ejemplo, z es un complejo imaginario puro, calcular x. Tenemos la siguiente, el número complejo, 2x menos 8, x más 2, ¿correcto? Sabiendo que este es un complejo imaginario puro, ¿cuál es la parte que debe ser 0? La primera componente, ¿cierto? Entonces diré 2x menos 8 igual a 0. El 8 pasa como positivo, finalmente el x me vale 4. Y ahí estamos comprobando que este es un imaginario puro, ¿cierto? Porque la primera componente sería 0,6, reemplazándolo, 4 más 2 sería 6. Continuamos, a ver, complejo nulo. Es aquel complejo cuyas partes real e imaginaria son ceros. Complejo nulo, o sea, en este caso, cuya parte real e imaginaria son 0. O sea, dice que A 0 y B 0. Se denotaría por 0,0. Ejemplo, te dice, si z es un número complejo nulo, calcular a más b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada componente lo tengo que igualar a 0. 2a menos 8 igual a 0, 2a igual a 8, finalmente el a me vale 4. Por otra parte, b más 2 me vale 0, puedo afirmar que b me vale menos 2. Pero por lo tanto, acá me están diciendo calcular a más b, por lo tanto el a más b sería 2, porque es 4 menos 2. ¿Qué más tenemos? A ver, miren, el complejo conjugado, parte de teoría que te va a ayudar. ¿Qué es un complejo conjugado? Te dice, si z es igual a a más bi, el conjugado es de la siguiente manera. Simplemente va a cambiar el segundo signo. O sea, sería, colocas la z con una rayita en superior, es z conjugado, eso quiere decir z conjugado es igual a menos bi. Va a cambiar simplemente el segundo signo. Por otro lado tengo el complejo opuesto. Bueno, esto ya te debe conocer, ¿no? Complejo opuesto. Z es igual a bi, a más bi, entonces el opuesto sería ¿quién? Z con asterisco, que es opuesto, es igual a menos a menos bi. Simplemente los dos en este caso se cambian de signo, no como el conjugado que simplemente cambia el segundo signo. A ver, representación geométrica ahora, muchachos. Vamos a hacer la representación geométrica de un número complejo. Te dice, a este gráfico se le conoce como plano complejo o plano de Gauss, donde z, z entre barritas es el módulo de z, ¿correcto? Por ejemplo, mira, acá estamos representando un número complejo en el plano complejo. Mira, al lado derecho, la que es abscisa normalmente es la parte real y la parte de la ordenada en este caso es la parte imaginaria, donde se le ve, ¿cierto? Ahora, esa distancia del centro el centro de origen del plano hacia el punto donde está la coordenada se denota módulo de z, o sea, es la distancia del z. Entonces diré, el módulo de z se calcula de qué manera. Se calcula como raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Correcto, recuerda que este punto va a ser a, b, ¿cierto? A ver, miren, calcular el módulo de z. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, el z igual a 5 más 12i, sabemos que la parte real vale 5, y el b, que es la parte imaginaria, vale 12, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diría? Con módulo de z sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado 144. Si tú lo sumas sería 169. Finalmente el módulo de z, bueno, está entre raíz el 169, el módulo de z sería 13. Así de sencillo, muchachos. Siguiente ejercicio, miren.
calcular el módulo de z en cada caso. Por ejemplo, ahí tenemos z que es igual a 1 menos i. Sabemos en este caso que el a vale 1 y el b vale menos 1, ¿cierto? De las componentes de ese número complejo. Entonces, sustituyendo por el módulo sería 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Por lo tanto, el módulo de z sería raíz de 2. En este caso, 2 no tiene raíz. Y lo dejamos como está. A ver, si tengo el siguiente complejo, z3 más 4i. Diría en este caso, el a sería 3, el b sería 4, la parte imaginaria. Entonces, por definición, un módulo de z sería equivalente a ¿quién? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, lo sumo, me sale raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, el módulo de z simplemente es 5. A ver, ¿qué más? Siguiente ejemplito, calcular el módulo. A ver, en esta expresión. Mira, pareciera bien complejo, bien difícil, ¿cierto? Pero no, muchachos. Recordemos ciertas cositas. Mira, recuerda que el 1 más i al cuadrado vale 2i y el 1 menos i al cuadrado vale menos 2i, ¿cierto? La primera parte, que es 3 más 2i, voy a aplicar binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿correcto? Menos ¿cuánto? El 1 más i al cuadrado vale 2i, entonces sería menos 2i, más 1 menos i al cuadrado sería menos 2i, menos el i elevado a la 666 lo puedo representar como i al múltiplo de 4 más 2, ¿correcto? Como me doy cuenta que es múltiplo de 4 más 2, simplemente tú lo puedes dividir entre 4 y finalmente el residuo te da 2. O la otra forma, el 66 no es múltiplo de 4, entonces eso lo transformo como múltiplo de 4 más 2, ¿correcto? Bien. Seguimos resolviendo. 9 más 2 por 3, 6, 6 más 6 por 2, 12, más 12i, más, en este caso, 4i al cuadrado, ¿es equivalente a cuánto? Es 4 por menos 1, ¿cierto? 2 al cuadrado 4, i al cuadrado menos 1. Menos 2i, más por menos, menos 2i, menos múltiplo de 4 más 2, i elevado a múltiplo de 4 más 2, ¿eso es equivalente a cuánto? A menos 1. Bien, sigamos resolviendo. Sería 9 más 12i, acá sería más por menos, menos 4, menos 2i, menos 2i, menos por menos más 1, ¿cierto? Bien, ¿qué te parece si agrupamos los i? Mira, 12i menos 2i, 10i. 10i menos 2i, bueno, sería 8i, ¿cierto? Y luego 9 menos 4, 5 más 1, 6. Ahí está, 6 más 8i. Finalmente este sería el resultado del z. Pero ahora, teniendo el z, yo puedo calcular el módulo. ¿El módulo cómo sería? El módulo sería simplemente raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Eso equivalente a cuánto? Diría 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64. Sumo eso de ahí, me sale 100. ¿Entendido? Entonces, raíz cuadrada de 100, podría afirmar que el módulo de z en este caso sería 10. ¿Entendido, chicos? Bien, continuemos, muchachos. Bien, ahora vamos a las operaciones con números complejos, muchachos. Por ejemplo, tenemos en este caso un complejo A, B y B doble C, D, ¿correcto? Entonces, en el caso de la adición, vamos a la manera práctica, simplemente voy a sumar las partes, los complejos, los reales, la parte real, A más C, y la parte imaginaria, B más D, ¿correcto? A ver, un pequeño ejemplo, tenemos Z, 3 más 5i y B doble, 1 menos 2i. Si yo quiero Z más B doble, simplemente sería 3 más 1, la parte real, y 5 menos 2i, 5i menos 2i, ¿correcto? Finalmente quedándote como 4 más 3i. Así de sencillo. O sea, lo único que tienes que hacer es sumar las partes reales y lo que son las partes imaginarias. A ver, ¿qué más tenemos? La sustracción es análogo a la adición. Tenemos el z 8 más 5i y el b doble como 3 más 4i. Si yo quiero la diferencia de z menos b doble, que voy a restar la parte real, 8 menos 3, más 5i menos 4i, porque se está restando, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Sería 8 menos 3 es 5, más 5 menos 4 es 1, o simplemente dejaría como i, z menos b doble es igual a i. Finalmente la multiplicación, muchachos, z por b doble es equivalente a ¿cuánto?
AC menos BD, coma, AD más BC. O sea, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Yo les recomiendo algo. De repente memorizarse así las letras es un poquito más complicado. Entonces simplemente lo que vas a hacer es tú multiplicar como si fueran números enteros de repente. Por ejemplo, Z 3 más 2i y W 2 menos i. Lo voy a multiplicar siendo de esta manera. Entonces lo que hago es usar la propiedad distributiva. 3 por 2 es 6, ¿cierto? 3 por 2 es 6. 3 por menos i menos 3i. Luego más 2i por 2 más 4i. Y finalmente 2i por menos i sería menos 2i cuadrado. Vamos reduciendo la expresión. Sería 6 más i menos 3i más i. Más 4i, disculpen, es i. Menos, recordemos, en este caso 2i al cuadrado. El i al cuadrado me vale menos 1. ¿Qué es lo que vamos a obtener? 6 más i, menos por menos más. Finalmente, ¿qué es lo que nos va a quedar? 2 más 6, o 6 más 2 es 8, quedando 8 más i. Y esa es la multiplicación de z por w. ¿Entendido, chicos? En vez de recordar las letras, cómo tienen que multiplicarse, yo les recomiendo simplemente que lo distribuyan. Así de sencillo, muchachos. Bien, chicos, gracias por su atención prestada. Nos estamos viendo pronto. Cuídense. Chao, chao.